Con su autorización, señoría, comparece María Paulina Aguilar Contreras, agente del Ministerio Público adscrito en la Fiscalía General del Estado de Puebla, con cédula profesional de 45936 y demás datos proporcionados debidamente al encargado. Señoría, la detención del imputado resulta legal y constitucional, ya que fue realizada en un contexto de flagrancia, al momento en el que el sujeto intentaba salir del país con mercancía prohibida, siendo sorprendido directamente por la autoridad aduanera en funciones de inspección. La intervención de la autoridad se dio en un punto de control legalmente establecido, aduana aeroportuaria, en ejercicio de sus facultades de revisión, lo que es legítimo el contacto inicial y subsecuente aseguramiento. Se realizó un primer contacto fundamentado en el artículo 16 constitucional, principio de legalidad, facultades de la policía, consistente en una interacción de carácter preventivo y de identificación, al requerir a lo imputado para efectos de revisión. Posteriormente, al advertir inconsistencias y ante el posible comisión de un hecho ilícito, se actualizó un segundo nivel de contacto, fundamentado en los artículos 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, actos de investigación, con relación al artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inspección de personas y objetos. Lo que el segundo contacto consiste en una revisión más exhaustiva de su persona y pertenencias, llevado a cabo de las facultades legales de la autoridad en materia aduanera. Finalmente, al detectarse mercancía prohibida y al momento en el que el imputado intentaba salir del país, se configuró un supuesto de flagrancia, conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que dio un lugar al tercer nivel de contacto. En el artículo 146, consiste en la detención del imputado implicando una afectación legítima a su libertad personal. En consecuencia, la actuación de la autoridad fue preventiva, legal y proporcional, respetando en todos los momentos los derechos fundamentales del imputado. Buenas tardes, su señoría. Comparece Montserrat Entlecoyópol en mi carácter de agente del Ministerio Público, adscrita en la Fiscalía General del Estado de Puebla, con cédula profesional 3047, debidamente registrada, y demás datos ya proporcionados al encargado de sala. Buenas tardes, su señoría. Solicito que se califique de legal la detención, puesto que el imputado fue inspeccionado mientras realizaba trámites de salida internacional en el aeropuerto de la Ciudad de México, es decir, en el momento mismo en que intentaba exportar mercancía prohibida. Se encontraron 3 piezas de marfil ocultas en su equipaje, lo cual constituye mercancía de tráfico prohibido conforme a la legislación nacional y tratados internacionales. La detención ocurrió sin interrupción alguna, inmediatamente después del hallazgo, cumpliéndose con el requisito de inmediatez que exige el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El imputado se encontraba ejecutando actos encaminados directamente a la exportación ilegal, lo que encuadra en el delito de contrabando, previsto en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 92, fracción tercera del mismo ordenamiento. Y el imputado exhibió permisos que resultaron apócrifos, lo cual refuerza la existencia de una conducta dolosa y con intención de evadir el control de la autoridad. Su señoría, con el debido respeto, comparece ante usted Diego Armando Moreno López, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, con cédula profesional 45166, debidamente registrada, y demás datos ya proporcionados al encargado de sala. Ante esto, su señoría, solicito se declare de legal la detención, puesto que en el presente caso la actuación de la autoridad aeroportuaria al realizar el registro del pasajero previo al abordaje no solo fue legal, sino plenamente justificada, al enmarcarse dentro de las medidas de seguridad destinadas a prevenir actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Con fundamento en los artículos 1, 2, 14, 18, 26, 36 y demás de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como cuarto de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, 55, 152, 154 y 156 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, 33 y 34 de la Ley de Aviación Civil, 43 y 46 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil,
y del capítulo séptimo del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, todos los pasajeros están obligados a someterse a una inspección de seguridad, tanto personales como de su equipaje, antes de acceder a zonas restringidas. Estas revisiones tienen precisamente como finalidad detectar la introducción de objetos o materiales prohibidos, como ocurre en el presente asunto. En este sentido, el hallazgo de una pieza de un material no legal durante la inspección no constituye un acto arbitrario, sino el resultado directo de un procedimiento preventivo autorizado por la ley. Asimismo, estas facultades se encuentran sustento en la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, y las disposiciones emitidas por la Autoridad Aeronáutica, como ya lo mencioné con anterioridad, las cuales facultan expresamente al personal de seguridad para realizar este tipo de revisiones como condición para abordar una aeronave. Es importante precisar que dicha inspección no constituye un cateo en términos constitucionales, ya que no se trata de una invasión a un domicilio, sino una revisión administrativa preventiva a un espacio de acceso controlado, por lo que no requiere orden judicial. De igual manera, el pasajero, al decidir utilizar el transporte aéreo, otorga un consentimiento implícito para someterse a estos controles de seguridad. En consecuencia, no puede alegar desconocimiento o violación a sus derechos humanos, ya que se trata de un requisito indispensable para acceder. Es por eso, señoría, que ya ha precisado que no existe violación a derechos humanos y no se trata de una simple posesión, puesto que las piezas se encontraban ocultas deliberadamente y se encontraban envueltas para evitar su detección. Esto genera una apariencia razonable del delito, suficiente para generar flagrancia. Es cuanto, su señoría. Con su venia, en mi carácter de abogada defensor del ciudadano Francisco Flores, comparece Naomi Jocelyn Aguilar Sayas, con cédula profesional de E45740, expedida por el Registro Nacional de Profesiones y demás datos previamente dados al encargado de sala. Su señoría, esta defensa sostiene que sea calificada de ilegal la detención del ciudadano Francisco Flores en términos de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 146 al 149 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque los datos expuestos por la Fiscalía no se actualizan de manera estricta a los requisitos constitucionales y legales de la flagrancia. El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, papeles o profesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y solo excepcionalmente una persona puede ser detenida sin orden judicial cuando exista flagrancia. Esto obliga a que el órgano jurisdiccional verifique de manera estricta si al momento de la privación de la libertad realmente se estaba ante un supuesto excepcional y constitucionalmente válido. A su vez, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula la flagrancia de manera que no basta con que el Ministerio Público lo invoque de forma genérica. Es indispensable que describa hechos concretos, inmediatos, precisos y verificables que permitan al juez advertir que la persona fue detenida en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después bajo condiciones objetivas de inmediatez y continuidad. En el presente caso, la Fiscalía no ha satisfecho este estándar. La denuncia no contiene una narración suficiente para validar constitucionalmente la detención. En primer lugar, la persona denunciante comparece en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, del propio escrito no se desprende que ella haya sido la agente apresora ni que hubiese presenciado personalmente la localización de los objetos, la revisión de documentos o la detención material del imputado. Es decir, el escrito de denuncia no proviene del captor directo ni describe por percepción inmediata el acto de privación de la libertad. En segundo lugar, la narrativa ministerial es ambigua respecto al sujeto aprensor. Se dice que la inspección fue realizada por personal de la autoridad aduanera en coordinación con elementos de seguridad federal, pero no se precisa con claridad quién efectuó la revisión, quién localizó las supuestas piezas, quién confrontó la documentación, quién determinó que existía un hecho delictivo y, sobre todo, quién ejecutó materialmente la detención. Esa ausencia de individualización es grave porque sin agente captor identificado no puede ejercerse un verdadero control judicial sobre la legalidad del acto. Aparezco en mi carácter de defensor particular con célula de 45688, registrada en el Registro Nacional de Profesiones y demás documentos entregados al encargado de sala. Como primera petición es que se declare de ilegal esta detención, ya que en la propia denuncia debilita la tesis de flagrancia cuando refiere que el imputado exhibió permisos presumiblemente emitidos por autoridad ambiental competente y que fue tras la verificación correspondiente cuando se concluyó que dichos documentos presentaban inconsistencias y resultaban apócrifos.
O sea que esto significa que la supuesta falsedad documental no fue un dato patente, inmediato y evidente al instante de la revisión, sino una conclusión derivada de una corroboración posterior. Por tanto, lo que la Fiscalía pretende es convalidar la detención con una calificación obtenida después y no con un hecho manifiesto y perceptible al momento exacto de la privación de la libertad. Y es jurídicamente relevante, señoría, porque la flagrancia exige inmediatez real y no una construcción posterior de los hechos. Si la autoridad necesitó verificar documentos para sostener que era apócrifo, entonces la ilicitud no era autoevidente en ese momento, era consecuencia y la detención no puede justificarse retroactivamente con información obtenida después del aseguramiento personal. Tampoco existe una secuencia cronológica suficiente, ya que la denuncia señala que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18 horas del 8 de febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y añade de manera conclusiva que el hecho fue detectado en el momento mismo y que el imputado fue detenido inmediatamente después, sin interrupción alguna. Buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada en Derecho Beatriz Aranza Bernal Casiano, con cédula profesional de 45696 y demás datos de registro para las notificaciones debidamente proporcionados al encargado de sala. Su señoría, la Fiscalía no ha expuesto con precisión cuáles fueron los fundamentos para que hayan realizado esta inspección de rutina. De acuerdo a que no se desarrollan cuáles fueron las características concretas que utilizaron para generar o para decir que mi representado fue sospechoso para que se hiciera una inspección. Y de acuerdo al sistema que llevamos actualmente en México, cualquier afectación debe estar fundada y motivada, y cualquier acto de investigación o inspección en este caso debe describirse con claridad cuáles fueron los motivos y las circunstancias por el cual se realiza esta revisión. Esto, su señoría, conforme al artículo 16 constitucional, que habla que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto genera que, en conclusión, de primera instancia, la revisión de rutina, la revisión que se le generó a mi representado fue de manera ilegal, ya que no fue justificada ni se le explicó a mi representado cuál fue el motivo por el cual estaba e iba a ser revisado. Señoría, por otro lado, el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 16 constitucional y acerca de los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda detención debe estar debidamente circunstanciada en tiempo, modo y lugar, a fin de garantizar la legalidad del acto y la seguridad jurídica del imputado, del acusado. El presente caso que presenta el Ministerio Público en ningún momento aclara de manera concreta y detallada el lugar exacto de los hechos, la hora de traslados, si fueron leídos los derechos, si fue firmado los derechos y si se le explicó el motivo por el cual iba a ser detenido, ni las circunstancias específicas por las cuales ocurrió esta supuesta revisión que se le realizó a mi hoy representado. Por lo tanto, al no acreditarse adecuadamente el lugar de los hechos, el modo, la hora y el lugar, se vulnera la seguridad jurídica de mi representado, y eso permite que se solicite y se declare la ilegal detención de mi hoy representado.